Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios y hemos estado viendo las últimas semanas acerca de la armadura de Dios. Hoy vemos el cuarto elemento de esta armadura, el escudo de la fe. El escudo de la fe que dice Pablo en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recordemos que Pablo nos está describiendo que estamos en medio de un conflicto, de una batalla, de una guerra espiritual en la cual Satanás, nuestro gran enemigo, está buscando que nosotros los creyentes no podamos vivir la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Que no seamos luz en este mundo, que nos dobleguemos ante Él y no mantengamos nuestra posición firme, la posición a la cual el Señor nos ha dado. Pero para mantener esta firmeza, el Señor nos ha dado una armadura para protegernos a nosotros. La primera, habíamos dicho, el cinturón de la verdad. La segunda, la coraza de justicia. Y la tercera, calzado los pies con el evangelio de la paz. Y hoy vamos a ver el escudo de la fe. El apóstol Pablo está usando la figura de un soldado romano que conocían en ese tiempo para poder enfatizar la importancia justamente de esta armadura. Y ahora nos habla del escudo. El escudo romano al cual hace referencia Pablo nos habla de un escudo bastante grande, de 80 centímetros de ancho por 1,20 m a 1,40 m de alto. Y obviamente servía para la protección contra los ataques directos, sean espadas, piedras, lanzas, pero sobre todo, este tipo de escudos eran usados para proteger del ataque de las flechas. Normalmente, como parte de la estrategia militar de ese tiempo, era que mientras los ejércitos avanzaban, se lanzaban flechas de un ejército a otro, una lluvia de flechas, generalmente encendidas con la intención de diezmar lo más que se pueda al otro ejército para poder entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Obviamente, si los soldados no tenían un buen escudo, estas flechas los iban a atravesar y iban a causar bastante daño en el ejército. Si estos escudos no eran muy fuertes, la flecha iba a penetrar y estas flechas que eran encendidas con fuego, entonces iban a producir, iban a quemar estos escudos inclusive o otros elementos que puedan hacer combustión. Entonces los escudos deberían ser suficientemente fuertes, suficientemente altos para resistir la fuerza, la velocidad con la cual las flechas encendidas llegaban al ejército e impedir que sean atravesadas por estas flechas y sobre todo producir ese daño con el fuego. De manera que el escudo cubría todo el cuerpo, ¿no? Y a nivel espiritual ocurre algo semejante. El enemigo pasa disparando flechas contra nuestra vida, contra nuestra mente, contra nuestro corazón, contra nuestra voluntad, en general contra toda nuestra vida. Y según el apóstol Pablo, el escudo perfecto para que nosotros podamos resistir este ataque del maligno es la fe. En Efesios 6:16 comienza diciendo Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y sobre todo ya nos da una idea, nos da la idea de que sobre los anteriores elementos, sobre todo debe usarse la fe. Pues la fe va a ser muy importante y va a ser algo central, y es algo central en la vida del creyente, porque la verdad no funcionaría con la fe, la justicia de Dios no funcionaría si no es por la fe, y el evangelio tampoco podría funcionar si no es por la fe. Con razón, la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos recubrirnos con este escudo de la fe. Por tanto, necesitamos entender qué es la fe. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la fe? De acuerdo a la misma Biblia, en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. ¿Qué significa esto? Para resumir el significado de esto, podemos decir, es creer firmemente en Dios, creer radicalmente en su palabra y creer totalmente en sus promesas. Es decir, creer y aceptar que Dios siempre tiene la verdad, que Dios siempre tiene la razón. Ahora, si hablamos de fe, es indiscutible que tenemos que hablar sobre qué depositamos nuestra fe. En otras palabras, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Dónde depositamos esa nuestra fe? Y alguien puede decir, bueno, pero eso es fácil, la depositamos en Dios. Sí, entendemos ello
o deberíamos entender ello, que depositamos la fe en Dios, pero sin embargo muchas veces no es así, porque nuestra fe va a ser tan fuerte o débil dependiendo sobre qué nosotros depositamos nuestra fe. Pues si depositamos, por ejemplo, nuestra fe en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia razón, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades, en nuestras finanzas, este escudo de la fe va a ser muy débil y no vamos a poder soportar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, ¿cuál es el depósito de mi fe? ¿En qué está basada mi fe? ¿No? Por ejemplo, si cogemos tres sillas, una silla digamos de plástico un poco débil versus una silla de madera versus un mueble bastante grande acolchado. Entonces, si yo me voy a sentar en la silla de plástico, yo no tengo mucha fe en esa silla de plástico porque es muy endeble. Yo me voy a tener que sentar muy lentamente porque no sé si va a resistir mi peso y sus patas se van a abrir, ¿no? Entonces, si deposito mi fe, mi cuerpo, mi peso sobre esta silla, voy a tener muchas dudas. Si deposito sobre una silla de madera, o sea, voy a estar mucho más confiado, obviamente me voy a sentar ahí, pero no voy a poder lanzarme porque obviamente es una silla, la silla se va a mover y yo mismo me puedo caer. Sin embargo, si yo tengo un mueble bastante grande, acolchado inclusive, ¿qué hago? Puedo con confianza depositar todo mi peso. Inclusive muchas personas que se lanzan al mueble y se echan porque tienen una gran confianza de que ese mueble va a resistir todo su peso. ¿Ok? Entonces es lo mismo con la fe. Depende sobre qué nosotros depositamos nuestra fe, el objeto de nuestra fe, para poder tener la confianza, la seguridad en ello. Ahora, esto del depositar nuestra fe sobre algo es algo que todos de alguna manera lo vivimos, creyentes y no creyentes, porque vivimos de alguna manera toda nuestra vida en base a fe, en base a creer algo. Por ejemplo, cuando cruzamos un puente y tenemos un río bastante grande abajo, ¿por qué lo cruzamos? Porque tenemos fe, creemos que ese puente es suficientemente fuerte que va a soportar nuestro peso y el de todas las personas que están pasando. Entonces tenemos fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El puente. Cuando vamos a un restaurante y vamos a ingerir alimentos, ¿no? De repente vemos la carta y pedimos un plato y lo saboreamos muy rico. ¿En dónde está nuestra fe? Nuestra fe está pues en el restaurante mismo, que nos va a preparar una comida adecuada y no le va a poner veneno a esa comida y que no nos va a caer mal. Entonces nuestra fe está depositada en este restaurante. Es más, algunas personas tienen restaurantes favoritos diciendo, no, este restaurante es muy limpio, este restaurante hace comida buena, porque depositamos nuestra fe ahí, ¿no? Cuando viajamos en un avión o en un bus o en un taxi, ¿no? Igual, ¿sobre qué está nuestra fe? ¿Por qué nos subimos al avión? ¿Por qué nos subimos al bus? ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que el piloto o el chofer de ese taxi o ese bus saben manejar y nos van a conducir con bien al lugar donde nosotros queremos ir, ¿no? Entonces indirectamente tenemos fe en esa persona. Entonces, de esa manera, todas las personas tienen de alguna manera fe, y su fe está enfocada en los diferentes ejemplos que hemos visto, en la fortaleza del puente, en la honestidad del restaurante, en la pericia del piloto o del chofer, ¿no? Y últimamente, inclusive, muchas personas obtienen noticias del TikTok, ¿no? Entonces, dicen, no, en TikTok he visto, y lo asumen como algo real. ¿Por qué? Porque tienen fe en aquel que está publicando esas noticias y creen que ese influencer, ese TikToker está hablando de la verdad, ¿no? Entonces hay cierta fe en ello, ¿no? La ciencia misma, el estudio mismo, ¿en qué está basada? Muchas veces en la fe, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que hay una ley de gravedad por la cual todos los objetos caen, pero nosotros no lo hemos demostrado, no hemos visto más, solo tenemos la misma experiencia de que soltamos un objeto y cae, pero cae por la ley de gravedad, cae ¿por qué? ¿Por qué no flota? No sabemos, solo confiamos en lo que nos han dicho, que hay una ley de gravedad, ¿no es cierto? Y inclusive está determinada, hay un número en esa aceleración de la gravedad. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo han estudiado y tenemos fe en que los que han estudiado y han corroborado eso es cierto, ¿no? Cuando leemos un libro de historia, confiamos en lo que el historiador ha estudiado, ha buscado, ha investigado, y tenemos fe en esa persona. Entonces, todos de alguna manera vivimos con fe. El problema es dónde enfocamos nuestra fe. Es más, el lenguaje común es ten fe, ¿no? Cuando va a jugar un partido de fútbol nuestro equipo, las personas pueden decir, pero ten fe en la selección, ten fe en tu equipo, ¿no? Y de nuevo, ¿dónde está enfocado? En el equipo, ¿no? La fe está centrada en
en el equipo. ¿Ok? Entonces, todos hemos ido practicando ese tipo de fe, ¿no? Cuyo objeto eran diferentes cosas, diferentes lugares, ¿no? Y ahí estaba centrada nuestra fe. Cuando llegamos a la iglesia, muchos de esos conceptos han entrado y nos hemos confundido y hemos pensado que Hebreos 11.1 es un concepto muy independiente de otros. Entonces decimos, fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces concluimos erróneamente en que, ok, yo espero que me den un buen trabajo, entonces tengo fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de eso que espero y voy a esperar que voy a tener ese buen trabajo, ¿no? Entonces, tengo un concepto de fe aislado, un concepto de fe erróneo, y empiezo a creer cosas así, ¿no? Empiezo a pensar cosas como que tengo la convicción de aquello que no se ve. Ok, espero yo tener una buena salud, ¿no? Espero yo que me voy a sanar. Y entonces yo me enfoco y digo, no, yo me voy a sanar, yo voy a estar bien, Dios me va a sanar. Y entonces mi fe está... entiendo la fe, que es la convicción de aquello que no puedo ver, la certeza de aquello que espero. Pero cuando nos detenemos a leer realmente el libro de Hebreos, para poder entender el concepto de fe, vemos que el contexto nos puede ayudar a poder entender qué es la fe, para no caer en algunos errores, ¿no? Por ejemplo, parece muy de fe, ¿no? Decir cosas como que Dios te va a sanar, ten fe, ¿no? Pero ¿en qué nos basamos para decir eso, ¿no? Para decir que Dios nos va a sanar, que Dios te va a dar ese trabajo, no te preocupes, ten fe. ¿En qué estamos teniendo esa fe? ¿En Dios? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Dios va a hacer eso con nosotros, no? Saca ese préstamo, ten fe, Dios te va a proveer para poder pagar en el futuro. ¿En base a qué nosotros estamos pagando eso, no? Es más, en algunos medios delincuenciales inclusive también hablan lo mismo, ten fe, Dios te va a cuidar para que no te descubra la policía. Entonces, el concepto de fe es muy trillado, muy manoseado, y muchas veces nos hemos equivocado en este concepto de Hebreos 11.1, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero leamos un poquito más atrás, Hebreos 10, verso 32, ¿no? Porque es que el autor de Hebreos concluye en esta definición y dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, ¿no? Tenían padecimientos. Pero por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otras llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué les estaba diciendo el autor de Hebreos? Les estaba recordando, y dice, recuerden ustedes que en los días pasados, después de que ustedes han sido iluminados, después que ustedes han creído en el Señor, ustedes tuvieron grandes padecimientos, ¿no? Tuvieron vituperios, tribulaciones. Es más, ustedes ayudaron a muchos también que pasaron por una situación semejante. Se compadecieron ustedes de ellos. Ustedes sufrieron el despojo de sus bienes, inclusive les quitaron sus bienes, ¿no? Pero ustedes mantuvieron su gozo. ¿Y por qué mantuvieron su gozo? Sabiendo que ustedes tienen una mejor herencia en los cielos, ¿no? Sabiendo que ustedes tienen una gran herencia en los cielos. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas su confianza, pero su confianza ¿en qué? En esa herencia que viene de los cielos, ¿no? No en que les van a recuperar las cosas, no en que van a recuperar las cosas, sino en esa herencia que viene de los cielos. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora viene ¿qué? La voluntad de Dios, ¿no? Paciencia para hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, sigue haciendo la voluntad de Dios, aunque te quiten tus cosas, aunque hayas sufrido esos vituperios, esas tribulaciones. Versos 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No te preocupes, ¿no? Sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que Él quiere, aunque sufras vituperios, aunque sufras tribulaciones, aunque sufras penalidades, porque el que ha dicho que va a venir no tardará, ya viene. Hay una promesa ahí de Dios, y dice, mas el justo vivirá por fe, porque si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Y fe en qué? Fe en Dios. ¿Y fe en Dios en qué? ¿En que va a restaurarles las cosas? No, sino fe en que Él ha prometido que va a venir, y Él va a venir, Él va a volver. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de acuerdo a ese texto, ¿qué es lo que tenían que esperar ellos? La venida de Jesús. El hecho de que Jesús vuelva nuevamente, tal como Él había prometido. El hecho que ellos iban a recibir una herencia en los cielos, tal como el Señor había prometido. Entonces, ustedes manténganse haciendo la voluntad de Dios, aunque no vean buenas cosas, aunque tengan vituperios, aunque sufran tribulaciones, aunque les quiten aún sus cosas, ustedes manténganse haciendo la voluntad de Dios, porque la fe es la certeza de aquello que esperan, que es al Señor, a sus promesas, la convicción de aquello que no ven. Ustedes no ven a Dios. Ustedes no han visto a Dios, pero saben que Dios es real y saben que Dios cumple sus promesas, tal y como lo ha dicho, ¿no? Entonces, el concepto de Hebreos 11.1 no es un concepto diferente, sino el foco de fe, ¿cuál es? Es Dios y sus promesas. Una confianza firme en Dios y sus promesas. Una confianza que firme en Dios, radical en su palabra y radical en sus promesas, ¿no? Eso es lo que les está diciendo el autor de Hebreos a los lectores de esta carta a los hebreos, ¿no? Entonces, no es la fe un concepto aislado. El concepto de Hebreos 11.1 no es un concepto aislado. La certeza de lo que espero. Yo espero ganar el partido de fútbol, entonces tengo fe en Dios. No, es confiar en Dios, en que Él es verdadero, en que Él es bueno, en que Él es justo, en las características de Dios y en lo que Él ha prometido. Y entonces, cuando nuestro foco es Dios, Él se hace escudo a nuestras vidas, ¿no? Esa fe nos lleva a mirar a Dios como ese nuestro escudo, ¿no? Veamos algunos versículos. Dice en Salmos 28.7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él es mi escudo, ¿no? Mi corazón está confiado en Él, ¿no? Por eso se goza mi corazón y con mi cántico yo le voy a alabar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios, ¿no? Mi espera está en Dios. No que me haga necesariamente cosas favorables. Él me ha ayudado, dice aquí el salmista, pero básicamente ¿en qué? En que Él es Salvador y en que Él va a cumplir sus promesas tal y como las ha dicho. Proverbios 30, verso 5. Dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. De nuevo aquí, el autor de Proverbios, ¿no? Nos hace una relación. Dice, toda palabra es limpia, toda la palabra de Dios es limpia. Y Él, Dios, su palabra, es escudo para los que en Él esperan. Nuevamente, es Dios y sus promesas lo que finalmente son ¿qué? El objeto de nuestra fe y se hacen escudo a nuestra vida. Dios, cuando habló a Abraham, le prometió esto y le dice, después de estas cosas vino palabra a Abraham, de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Entonces Dios mismo se hace el objeto de nuestra fe y solo así Dios se convierte en nuestro escudo. El objeto de nuestra fe, por tanto, debe ser Dios, solamente Dios. Nuestra fe debe estar sostenida en el carácter de Dios, en la persona de Dios, en las promesas de Dios, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios, en la palabra de Dios. ¿En qué vamos a depositar nuestra fe? Solamente en Dios y en sus promesas, en Dios y en su palabra. Y esto nos debe llevar a la pregunta, ¿no? Si realmente cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿a quién recurrimos? ¿A quién buscamos? A Dios, diremos en un primer momento, ¿no? Seguramente estás respondiendo, sí, obviamente a Dios. Pero cuando pasa el tiempo y aparentemente no hay una respuesta, ¿seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos manteniendo nuestra fe en Dios? Por ejemplo, si hay una situación económica difícil, ¿no? Estamos pasando por una situación económica difícil, una economía bastante estrecha y estamos orando a Dios para que nos provea un trabajo, mayor economía, etc. Pero pasan las semanas y pasan los meses y no hay mayores cambios, ¿no? En nuestra economía. Al inicio podemos decir, sí, yo confío en Dios, que Dios hará, pero cuando ha pasado los meses, ¿seguimos manteniendo esa confianza en Dios? Cuando hay un problema de enfermedad, ¿no? Y al inicio podemos decir, sí, Dios es capaz de sanarme, Dios me va a sanar, pero cuando pasan los meses o los años y no hay sanidad, ¿seguimos teniendo la misma confianza en Dios? ¿Seguimos teniendo la misma fe en Dios?
¿Por qué? Porque la fe no debería estar definida en función de los objetivos, de los logros que se obtienen. ¿Por qué? Porque la fe, el objeto de la fe no debe estar en las cosas que se obtienen, sino en Dios, en su palabra y en sus promesas. Por eso es que Habacuc, ¿no? En Habacuc 3:17, el profeta nos da una lección preciosa acerca de fe. Y dice el profeta Habacuc, ¿no? Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, que está hablando de una profunda crisis económica, ¿no? Aunque la higuera no florezca, no va a haber frutos, no va a haber frutos en los árboles, no haya vides, no haya vides, la uva no produzca, entonces no va a haber fruto, aunque falte el producto del olivo, no va a haber aceite de olivo, o sea, los árboles no van a producir frutos, los labrados no den mantenimiento, o sea, lo que cosechemos no va a haber una buena cosecha, y no solo eso, sino las ovejas empiecen a morir y empiecen a morir las vacas producto de esto, o sea, de una profunda crisis económica, de una profunda situación económica, y en el contexto obviamente nos habla de una situación de guerra, inclusive, en la cual van a invadir a los judíos y va a producir toda esta escasez, toda esta necesidad económica, ¿no? Y dice el verso 18, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿no? Habacuc está diciendo con todo, o sea, no importa que pase esto, no importa que pase esta situación económica difícil, no importa que atravesemos esta situación dura, con todo yo me seguiré alegrando en Jehová, yo me seguiré gozando en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, es Jehová el que me va a dar la fortaleza para atravesar todas estas situaciones, ¿no? No importa lo que esté aconteciendo afuera, Dios me va a dar la fortaleza. Él es mi escudo, y con Él voy a poder atravesar todas estas situaciones difíciles, aunque no haya dinero para comer, aunque haya una gran tribulación en la ciudad. Yo seguiré confiando en Dios, seguiré confiando en que Él es bueno, es justo, en que Él es grande, en que Él es soberano, en que Él es Dios, ¿no? Yo seguiré confiando en Él, aunque pase todo esto. Y dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. En esas alturas en las cuales yo voy a estar con el Señor. Él me sigue haciendo caminar en esas alturas. No importa la situación difícil en la que vivamos, en la que nos toque vivir materialmente. De otra manera, el salmista lo decía también, ¿no? Que su escudo, su callado estará conmigo, aun cuando pase valles de sombra de muerte. O sea, voy a atravesar esos valles de sombra de muerte, ¿no? Pero no importa. ¿Por qué? Porque Él estará ahí. Él estará como un sostén, ¿no? a mi vida en medio de eso. Porque yo seguiré creyendo que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo grande, sigue siendo soberano, sigue estando en el trono a pesar de que yo viva todas estas situaciones. Eso es fe, eso es confiar en Dios, eso es mantener el foco de nuestra atención solamente en Dios. Salmo 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La idea aquí es que va a haber quebrantos y hasta que pase todos estos quebrantos yo solo me voy a amparar bajo tus alas, bajo tu protección. ¿Por qué? Porque yo seguiré confiando que sigue siendo Dios Todopoderoso a pesar de que mis ojos empiecen a ver situaciones calamitosas a mi alrededor. Porque fe es confiar en Dios, en aquello que no vemos, que es Dios. Y tenemos la certeza, ¿no? En lo que no vemos. Tenemos la convicción en lo que no vemos, en la certeza en lo que esperamos. ¿En quién? En Dios, en su palabra, en sus promesas. Y obviamente, ¿dónde están las promesas que Dios nos da? En su palabra, ¿no? En su palabra. Si no conocemos su palabra, no vamos a conocer sus promesas. Y entonces, ¿en qué podemos confiar? ¿No? Ahí viene la gran pregunta. Si no conocemos a ese Dios, ¿cómo actúa? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Cómo vamos a poder confiar en Él? ¿Es una silla de plástico? ¿Es una silla de madera? ¿O es un gran sofá sobre el cual podemos dejar caer todo nuestro peso, todo el peso de nuestra vida? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿No? Y realmente es una pregunta para poder meditar, ¿no? Porque cuando vienen las situaciones de crisis es cuando nos damos cuenta que es Dios para nosotros realmente. Y su palabra, sus promesas, si no las conocemos también, ¿en qué vamos a confiar?
¿En qué vamos a confiar si no conocemos exactamente las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y me dice, no te preocupes, ¿no? Tus pecados pueden ser perdonados, todos tus pecados pueden ser perdonados, todos tus pecados son borrados, puedes alegrarte en Él. Entonces, yo me voy a gozar. ¿Por qué? Y voy a creer eso, porque eso está escrito en su palabra. Eso está escrito en su palabra y yo puedo tener fe, yo puedo tener certeza de aquello que no veo, porque está escrito en su palabra. Dios estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y yo digo, ¿qué? Amén. ¿Por qué? Porque eso está escrito en su palabra. Y yo puedo creer eso. Yo puedo creer que Jesucristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque esté pasando por situaciones terribles en mi vida. ¿Por qué? Porque está ahí en su palabra. Y eso es fe. Eso es mantenerse en fe. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de aquello que no vemos. Si tú dejas tus medicinas, Él va a sanar tu enfermedad. Cree en Él, ¿no? Cree en Él, ten fe en Dios. Deja todas tus medicinas y Él sanará tu enfermedad. Y yo diré, ¿en base a qué? ¿En qué parte de la Biblia me dice o me garantiza que yo dejando las medicinas, Él me va a sanar? ¿En qué parte de la Biblia me dice eso? No, es que tú tienes que creer en Dios, pero es que sí, pero Dios tiene una forma de actuar. Sí, hace milagros y puede hacer milagros, pero no siempre está haciendo milagros, ¿no? También actúa a través de la providencia, ¿no? A través de nuestras formas de vivir, actúa también el Señor. Entonces, ¿por qué yo me voy a creer esta situación? Voy a tener fe en eso. Y lamentablemente mucha gente cree en esto porque piensa que eso es fe, la convicción de aquello que se espera, la convicción de aquello que se cree. Entonces, yo creo que Dios me va a sanar porque me quité las medicinas, eso es fe. No, pero de acuerdo a Hebreos 11:1, ese no es el concepto de fe. Es creer en Dios, en su carácter, en su palabra, en sus promesas. Pero hay que conocer a ese Dios. No puedo, si yo me voy a lanzar que Dios es el que me va a sanar cuando yo dejo irresponsablemente mis medicinas, es que no estoy conociendo a Dios. No entiendo yo a Dios, porque si Dios me quiere sanar, me va a sanar dejando mis medicinas. Me va a sanar y va a llegar un momento en que no voy a tener necesidad de las medicinas porque ya me sanó, ¿no? Y por ello mucha gente se decepciona, ¿no? Por ejemplo, hablando de este concepto de sanidad, ¿no? Se le hace pensar a las personas, mira, tienes que tener fe para que Dios te sane, y pasa el tiempo, como el objeto de su fe no es Dios, sino que es el resultado supuestamente de esa fe, es su sanidad, ¿no? Como el objeto de su fe es su sanidad, entonces cuando no pasa, esa fe es tan débil que estas personas, cuando pasan los meses, pasa el tiempo, finalmente empiezan a pensar, no, Dios no existe, se decepcionan de Cristo y se decepcionan de la fe en Cristo y se van al mundo muchas veces porque no les enseñamos adecuadamente a enfocar su fe en Dios. Otra cosa, alguien puede decir, préstate dinero, no te preocupes, confía en Dios, Él te va a proveer los recursos para pagar ese préstamo. Recuerda que dice que Él suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y uno dice, oh sí, ok, voy a creer en Dios, Él va a suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si me hago ese préstamo grandote, y después vienen los meses, los años, y estoy atorado con una deuda grande, y estoy esperando que Dios me pague esa deuda, me solucione el problema, pero no se soluciona. ¿Por qué? Porque Dios nunca me dijo eso. Dios nunca prometió que Él iba a pagar mis deudas. Es más, la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios dice que debemos tener cuidado con los préstamos porque cuando nos prestamos nos hacemos, ¿qué? Servidores de aquellos a quienes le pedimos el préstamo. Es más, la palabra de Dios nos dice que debemos pagar a aquellos que les debemos, ¿no? Y ese concepto de que Dios nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria, sí, es un pasaje de Filipenses, pero el contexto, ¿cuál es? El contexto es que son personas que están dando para la obra, que están dando para el Señor, que están dando para suplir las necesidades que tenía Pablo, y Pablo les halaga por ello y les dice, no se preocupen, Dios va a suplir su necesidad porque ustedes están dando, ustedes son dadores alegres, y más bienaventurado es dar que recibir, y entonces ahí es donde Dios va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero no es el concepto de préstate y Dios va a suplir. No, eso nunca Dios ha prometido en su palabra, ¿no? Y cuando nosotros
obviamente levantamos nuestro escudo de la fe, vamos a poder cuidarnos justamente de ello. Si no, Satanás va a ser presa de nosotros, obviamente, ¿no? Si alguien ignora la palabra de Dios y dice, ok, voy a dejar mis medicinas y voy a creer en Dios, estoy ignorando la palabra de Dios, estoy ignorando quién es Dios, y obviamente cuando pasen los meses, Satanás va a hacer leña de mí, de mis creencias, de mi pensamiento, y aún me pueda apartar de la fe inclusive. Pero cuando alguien me dice eso, yo levanto mi escudo de la fe y digo, no, Dios no actúa así. Dios es soberano, y si Él quiere me va a sanar. Con o sin medicinas Él me va a sanar, esa es su voluntad. Él es soberano, no depende de mí. Él es soberano. Si Él me va a sanar, lo va a hacer, y gloria a Dios por ello. Entonces levanto mi escudo de la fe y obviamente Satanás no va a poder bombardearme, no va a poder atacarme. En el ejemplo del préstamo igual, ¿no? Alguien me dice eso y yo digo, no, yo no voy a caer en eso, ¿no? Porque Dios en ninguna parte de su palabra me dice eso, ¿no? Más bien yo voy a tener cuidado con los préstamos, ¿no? Y si debo a alguien, voy a pagarle lo que debo, porque así es como debo conducirme, ¿no? Y debo tener cuidado, confiando en lo que... confiando en que Dios igual va a suplir mis necesidades, me va a ayudar porque es mi Padre y Él me conoce, no tengo necesidad de acceder a un préstamo tan grande y no pagar las consecuencias de ello, ¿no? Entonces eso obviamente va a ser un escudo que se levanta y Satanás no va a poder adeudarme, no va a poder después de aquí a unos meses, unos años estar ahorcándome con esas deudas, ¿no? Otra expresión muchas veces que se da en la iglesia, Dios tiene un esposo para ti, ¿no? Confía en Dios, Dios te va a dar un esposo, es su promesa. Y entonces nos preguntamos, ¿en qué parte de la Biblia nos dice y nos promete a los creyentes que Dios nos va a dar un esposo o una esposa? No, es que sí, tiene Dios preparada la ayuda idónea, su media naranja, su Eva, los Adanes. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿en qué parte de la Biblia nos dice que Dios tiene un esposo, una esposa para cada creyente? Porque cuando nos casamos, por eso es que cuando nos casamos, a los casados, por ejemplo, nuestra esposa es un regalo, dice la Biblia. Es un regalo que Dios nos da. Y gracias Señor por ese regalo. Por eso es que lo cuidamos, lo apreciamos, porque es un precioso regalo que Dios nos da. Pero no es que Dios está prometiendo a todos los creyentes que nos vamos a casar, sino si no nosotros no buscamos a la persona indicada, si no estamos enfocándonos en una persona creyente, en la edad que debemos tener y estar preparados para ello, obviamente pues eso no va a pasar, ¿no? Si yo tengo 30, 40 años y no estoy trabajando, no tengo nada, no estoy haciendo nada, ¿Dios me va a dar una esposa? ¿Para qué? ¿Para hacerla sufrir? No tiene ningún sentido, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Entonces, algunos jóvenes de repente dicen, bueno, sí, yo estoy confiando en Dios, que Dios me va a dar una esposa, un esposo, mientras no hago nada justamente para prepararme para ese tiempo. Y pasan los años, de repente ya tengo 40 años y me decepciono de Dios y digo, pero Dios no ha cumplido sus promesas. Dios no cumple su palabra porque no me ha dado una esposa. Pero es que nunca dijo eso. Y cuando yo me aferro, porque ahí el foco de mi fe, ¿qué es? Es mi propio entusiasmo, mi propia creencia, no es Dios y su palabra. Entonces, cuando yo me entusiasmo con eso, pasa el tiempo y no pasa eso, me puedo decepcionar y Satanás ahí es donde me quiere. Decepcionado, desilusionado con Dios, y entonces va a tirar abajo mi fe, mi creencia en el Señor. Pero cuando yo levanto mi escudo y digo, no, yo sé que Dios no ha prometido eso, que es un regalo y yo le pido en su misericordia, si es que soy alguien que quiere tener familia, Señor, dame una familia, dame una esposa, ¿no? Y yo voy a prepararme para ese tiempo, voy a hacer todo lo posible y está en la soberanía de Dios el poder hacerlo. Ok, entonces, ¿dónde debe estar el foco de nuestra fe? No en los resultados, no en lo que queremos, no en nuestro entusiasmo, sino en Dios y en sus promesas. Ahora debemos tener cuidado con cosas con que a veces escuchamos también dentro de la iglesia. Pero a mí me prometió una casa, a mí me prometió esto, a mí me prometió aquello. Y cuando escuchamos eso debemos tener mucho cuidado. Pedro mismo nos decía que la palabra profética más segura, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Pero es que a mí me profetizaron, Dios me habló. Sí, pero debemos tener mucho cuidado. Porque ¿qué nos da la seguridad? Que es Dios el que nos hizo esa promesa y no fue el entusiasmo personal o no fue el entusiasmo de alguien que nos quería ver de repente en una situación diferente, ¿no? Una palabra, alguien viene y te dice, no, en 6 meses Dios te va a quitar todas tus deudas. Y ok, de repente es el entusiasmo de la otra persona. Yo no sé, yo no me puedo confiar en eso. Yo no puedo estar confiado en ello porque no está en su palabra.
Pedro de nuevo dice, la palabra profética más segura es que está ahí, la palabra de Dios. Si está en la Biblia, si está ahí sus promesas, amén. Yo voy a creer totalmente en ello, voy a pensar como la palabra de Dios dice. Pero más allá debemos tener mucho cuidado, ¿no? Con muchas pinzas tenemos que mirar todo eso. Porque sí, pueden ser buenos deseos y verdaderos, pero de repente no es la voluntad de Dios que sea ese camino, ¿no? Recordemos que si leemos en el mismo Hebreos 11, dice, por la fe muchos conquistaron reinos, pero por fe también muchos fueron muertos a espada, muertos siendo aserrados, dice. Entonces, la fe no puede medirse o no puede estar enfocada en los resultados de esta fe, sino nuestro enfoque debe estar en qué, en Dios, en su carácter, en su palabra y en sus promesas. Por eso es que cuando no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, por tanto nuestra fe va a ser débil. Y al ser nuestra fe débil, Satanás va a venir con sus mentiras, va a entusiasmarnos de repente con algo y cuando no resulta, nos desilusionará y nos alejaremos de Dios pensando que Dios no cumple, que es mentira, que la iglesia no cumple, que la iglesia está diciendo mentiras. Pero no fue así, sino que nunca Dios ha prometido eso. Por eso es que es muy importante levantar el escudo de nuestra fe para saber en quién confiamos y en qué debemos confiar acerca de Dios. Decía hace un rato que a veces tenemos la costumbre de medir la fe por resultados, ¿no? Y alguien puede decir, pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que nosotros tenemos poca fe o mucha fe, ¿no? Y entonces podemos pensar que justamente la fe se mide en base a esto. Si tenemos dos ejemplos, un padre de familia que tiene un hijo enfermo y este hijo enfermo es traído a la iglesia, el padre ora, los hermanos de la iglesia oran por la sanidad de este niño y el niño se sana, que normalmente decimos, oh Dios, gloria a Dios, qué fe que tuvo este padre. Y este padre, después que se sanó su niño, vuelve a su vida normal, rutinaria, como siempre. Pero tenemos un caso parecido, ¿no? Un padre de familia que también tiene a su hijo, de nuevo lo trae a la iglesia para que todos oren. Él está orando constantemente y el hijo muere. Pero después de la muerte del hijo, el padre se consagra mucho más a Dios, levanta adoración a Dios, alabanza a Dios, está compartiendo la palabra de Dios, es fiel a su iglesia y nos preguntamos quién tuvo más fe. ¿Cuál de los dos tuvo más fe? Y obviamente quien tuvo más fe es el segundo. Porque el primero tal vez fue entusiasmado por los resultados, pero el segundo, aunque no vio nada, aunque la higuera no floreció, él mantuvo su alabanza a Dios, ¿no? Él siguió diciendo, tú eres mi escudo, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, como decía Habacuc. Y esa es la fe, esa es verdaderamente la fe. Entonces, ¿quién tuvo más fe? En este ejemplo, la segunda persona. La fe, podemos medir la fe. Hay un medidor de fe, ¿no? Hay más fe, menos fe. Quiero que vayamos a algunos pasajes de la Biblia que nos muestran, que aparentemente nos muestran ello, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 14, verso 29. Dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Conocemos el pasaje, ¿no es cierto? Jesús está caminando sobre las aguas, ¿no? En medio de una noche, de una tormenta, y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ¿no? En otras palabras, le está diciendo, manda que yo camine sobre las aguas, ¿no? Y Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca, fue el único que se bajó, y entonces él comenzó a caminar en las aguas. Pregunto, hasta aquí, hasta esta parte de la historia, en nuestros conceptos, ¿Pedro tenía mucha fe o poca fe? ¿No? Alguien diría, oh, no, tuvo muchísima fe, obviamente, ninguno de los 11 se atrevió a hacer eso, solo él, valiente, se atrevió a caminar sobre el agua, solo con la palabra de Jesús. Eso es tener mucha fe, ¿no? Ahora, dice que mientras estaba caminando, comenzó Pedro a ver el fuerte viento y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor le salvó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué pasó? Que tuvo mucha fe Pedro al inicio y después se desinfló su fe, como un globo, se pinchó su fe y luego se escapó el aire en la fe. Tan rápido alguien puede perder una fe, ¿no? Como si fuese un globo desinflado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Dice la Biblia que Pedro, ¿cuál era su enfoque de fe al inicio para poder caminar? Es Jesús. Jesús y su
palabra. Porque Pedro le dijo, dime para que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, ¿no? Le dijo, ven. Y entonces, en base a la palabra de Jesús, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Su enfoque de fe era Jesús y su palabra. Pero ¿qué hizo Pedro en el medio del camino? Su enfoque no fue ya Jesús, sino comenzó a mirar los fuertes vientos, comenzó a mirar las circunstancias, y su enfoque de fe ya no fue Jesús, sino fue las circunstancias. Y obviamente cuando cambió el enfoque de fe, él comenzó de nuevo a hundirse. Y por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Ahora, de nuevo, ¿eso significa que Pedro tenía una poquita fe? O lo que Jesús estaba tratando de decir, más que cantidad de fe, está hablando de una calidad de fe. ¿En función a qué? En función a que si Pedro comenzó a tener fe, él debió mantener esa fe, él debió perseverar en esa fe, pero no lo hizo, porque a mitad de camino vio otras cosas. Vamos a otro ejemplo, Mateo capítulo 17, verso 41. Verso 14, perdón, Mateo 17, 14, ¿no? Jesús se va con 3 de sus discípulos, ¿no? A lo que conocemos como la transfiguración. Luego, cuando ellos están volviendo del monte, ocurrió que un padre tenía un hijo que estaba actuando como lunático, ¿no? Como endemoniado, y va donde sus discípulos, pero sus discípulos no pueden sanar a este niño, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, le dice el padre, ayúdame con porque tus discípulos no pudieron. Dice verso 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos discípulos que quedaron, estos 8 discípulos que quedaron, que no fueron al monte de la transfiguración, quedaron ahí y le trajeron un endemoniado. Pero recordemos que Jesús ya les había delegado ¿qué? Autoridad a ellos para echar fuera demonios. Ellos tenían toda la autoridad para poder hacerlo, ¿no? Es totalmente diferente a nosotros, ¿no? A ellos les delegó ellos lo evidenciaron realmente para hacerlo y lo estaban haciendo. Ahora, cuando le traen a este muchacho, ellos entiendo que pudieron haber intentado echar estos demonios, no nos dice cómo, ¿no? Pero después pareciera que ellos se rindieron, ¿no? Que no creyeron en la palabra de Jesús, que Él les había dicho que tienen la autoridad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, como no creyeron en la palabra de Jesús, que les había dicho Jesús en su palabra, entonces no se mantuvieron creyendo en lo que Dios les había dicho, en lo que Jesús les había dicho. Cuando Jesús viene, una de las primeras expresiones es gente incrédula. ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Obviamente estaba hablando de sus propios discípulos, ¿no? Ya les había dicho su palabra y hasta cuándo ellos no iban a creer realmente en su palabra. Y luego él reprende, dice al demonio, no nos dice cómo, ¿no? Una vez más. Y luego este muchacho queda sano y luego los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús le dijo, poca fe, por vuestra poca fe. Pregunto nuevamente, Jesús se está refiriendo a cantidad de fe. Jesús les está diciendo, es que ustedes tienen muy poquita fe, ¿no? El problema de ustedes es que tienen una poquita fe. Y si hacemos un medidor de fe, es que ustedes resultaron que tienen muy poca fe. Pero inmediatamente Jesús dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de allí allá y se pasará y nada será imposible. Jesús dice, ustedes no lo pudieron hacer por vuestra poca fe, pero de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y recuerden que Jesús antes que había dicho que el grano de mostaza es la semilla una de las semillas más pequeñas, pero una vez que se planta y crece es el árbol más grande, ¿no? Entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe. De cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, si tuvieses aunque sea un poquito de fe, ustedes podrían decir a estos montes que se vayan y ven. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Primero les dice que tienen poca fe y luego inmediatamente les dice, si ustedes tuviesen poca fe, podrían decir a este monte que se mueva. ¿Está hablando entonces Jesús de cantidad? ¿Se está contradiciendo Jesús? ¿Es un problema de los escritos bíblicos o qué está pasando aquí? ¿No? Estamos entendiendo mal entonces la fe, ¿no? No se trata de cantidad,
se tratará de calidad de fe, es lo más probable, ¿no? Porque ¿a qué calidad se refiere? Jesús mismo lo dice, ¿no? Que si su fe es como un grano de mostaza, o sea, aunque sea que comience pequeña, ¿no? Comienza pequeña, pero en el tiempo esta fe se va fortaleciendo hasta que ustedes van a poder pasar todo tipo de problemas. Dirán, este monte que se vaya aquí y este monte se irá, ¿no? Ustedes van a poder persistir en hacer la voluntad de Dios a pesar de todos los inconvenientes que pueda levantarse. Eso es lo que les estaba diciendo a los discípulos, porque ellos ya tenían la palabra de Dios y tenían que creer en la palabra de Dios. Por tanto, ellos iban a poder hacer la voluntad de Dios, no importa las situaciones que ellos puedan estar mirando, pero si su fe fuera persistente, como ese grano de mostaza que va creciendo, entonces lo podrían hacer. Entonces, Jesús no está hablando de poca fe en función a cantidad de fe, sino está hablando de una calidad de fe. ¿Y qué es esa calidad de fe? Es una calidad de fe que prospera, que se mantiene creciendo, que se mantiene perseverando por encima de toda circunstancia. Y eso es lo que vimos también en Habacuc. ¿Qué pasó a Habacuc? Decía, aunque la higuera no florezca, aunque yo no vea resultados, aunque vea desastres a mi alrededor, yo me seguiré gozando en el Dios de mi salvación, ¿no? Yo persisto en esa fe. Y eso es lo que quería Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué es lo que quería Jesús? Que Pedro persista en su fe para seguir caminando. Pero no persistió en su fe, no fue perseverante, sino se hundió. ¿Qué hicieron los discípulos acá? No fueron perseverantes en lo que Dios les había dicho, que tenían ellos la autoridad para echar fuera demonios, sino que ellos también no persistieron en esa fe. Y cuando tenemos esta perspectiva, podemos leer lo que Santiago 1, verso 6 nos dice después: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí está, ¿no? El punto. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que su foco de fe, primero puede ser Dios, pero después cambia su foco de fe, como fue Pedro, a las circunstancias. Y inconstante en sus caminos, este doble ánimo no va a obtener nada, dice. Entonces, ¿qué es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos? Es una fe persistente en Él, es una fe perseverante, es una fe que no se doblegue, es una fe que se mantenga ahí y que no sea como las olas del mar que viene y va, que a veces sí, yo me siento entusiasmado, otras veces no, porque esos son solo entusiasmos, sentimientos pasajeros, pero no, nuestra fe debe mantenerse ahí firme a pesar de las cosas que nosotros podamos ver o no ver. En Mateo capítulo 24, verso 10, dice Jesús, hablando de los últimos tiempos: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ese será salvo. ¿Y en qué va a perseverar su fe? Dice, porque muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque van a entregar unos a otros y entonces se van a aborrecer a otros, ¿no? Obviamente por temor van a entregar y ahí van a estar su tropiezo. Se levantarán muchos falsos profetas, muchos van a ser engañados. Dice, se va a multiplicar la maldad y por la maldad multiplicada el amor de muchos se va a enfriar. Pero van a haber algunos que van a perseverar. Más el que persevera hasta el fin, porque su foco de fe sigue siendo Dios, no los resultados. Su foco de fe no es que, bueno, que si Dios no me hace esto, entonces yo no confío en Dios. No, ese es como esa onda del mar. Ese es como esa onda del mar que su foco está en su entusiasmo, en otras cosas, pero no en la palabra de Dios y sus promesas. Ok, vamos a pasar tribulaciones, van a haber muchos engaños, van a haber mucha maldad, pero seguimos confiando que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es real, que Dios es soberano, y Él ha prometido volver por su iglesia, y entonces esa es la fe perseverante que Dios quiere que tengamos, y ese es el escudo firme que Dios quiere que nosotros levantemos ante los ataques del enemigo, porque cuando nuestra fe está enfocada en Dios, está perseverando en Dios, en su palabra, en sus promesas, es una fe que es imposible que sea penetrada por los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, en sus palabras, en sus promesas, y no estamos confiando en nuestro entusiasmo, en nuestra buena voluntad, en lo que creemos que Dios hace, sino realmente confiamos en lo que Dios es, en su palabra y en su voluntad.
¿Y de dónde nosotros obtenemos fe? La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oh, ok, quiere decir, aquí otro malentendimiento. Quiere decir que si yo pongo prédicas, ¿no? Le pongo el play y estoy haciendo cosas y mientras ahí voy escuchando la palabra de Dios, entonces mi fe va a aumentar. No, porque no es algo mágico, ¿no es cierto? Lo que la Biblia nos está diciendo es de que el oír la palabra de Dios, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir conocer a Dios. Es decir, debemos que profundizar en la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo acerca de Dios? Y ahí lo vamos conociendo a Dios tal y como es. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que es capaz de hacer? Y eso va a fortalecer ¿qué? Nuestra fe. ¿No? Porque le conocemos más, porque sabemos que no es una silla de plástico, no es una silla de madera, sino es un sillón grande que puede soportar todo nuestro peso. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros oigamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estemos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Constantemente en las prédicas que se dan en tu iglesia, en tus reuniones en la semana, ¿no? Cuando tú leas tu palabra todos los días, ahí es cuando vamos conociendo más y más a Dios. Porque estamos en medio de una guerra y Pablo nos dice que solo el escudo de la fe puede detener los dardos de fuego del enemigo. Y la idea de dardos de fuego es que nos transmite justamente esta idea de dardos de fuego, es la ferocidad con la cual nos ataca el enemigo, ¿no? Esos dardos llenos de odio, esos dardos con la intención que viene de dañarnos a nosotros. Nuestra única barrera protectora es nuestra fe, ¿no? Eso es lo que nos dice su palabra. Y ¿qué son estos dardos de fuego? ¿No? Se ha podido identificar, digamos, algunas formas de estos dardos de fuego, como las dudas, las tentaciones y las tribulaciones que vienen a nosotros, ¿no? Las dudas, porque obviamente Satanás quiere hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de su palabra y así alejarnos de Dios, ¿no? En el mundo, por ejemplo, Satanás hace dudar a las personas de ¿realmente existe Dios? ¿Realmente murió Jesús? ¿No? ¿La palabra de Dios realmente contiene la palabra de Dios? ¿No? Y a Satanás le encanta de llenar de dudas a las personas. Y a nosotros como creyentes también le encanta llenarnos de dudas, ¿no? Dudas acerca de su palabra, por ejemplo. ¿Es confiable todo el contenido de la Biblia? ¿No? Y empieza a ponernos duda, ¿no? En algunos círculos, ¿no? de la iglesia, algunos dicen, no, lo que está en letras rojas es la palabra de Jesús y esa es la palabra verdadera, pero lo escrito por los apóstoles, no, como que está en segunda categoría, y eso es falso, ¿no? Y eso es poner dudas a la palabra de Dios, y si tenemos dudas en la palabra de Dios, entonces, ¿en qué va a estar enfocada nuestra fe? Solamente en nuestro entusiasmo, en nuestras propias creencias de repente, pero no vamos a tener una fe fuerte y ahí Satanás va a destruir nuestras vidas, ¿no? Debemos haber escuchado también conceptos como que no, Pablo fue influenciado por el machismo de su época, por eso escribió cosas así como estas, esto no es lo que quiere decir, sino quiere decir otras cosas, y empezamos nosotros a dudar, a hacernos dudar de la palabra de Dios, y obviamente cuando dudamos, ¿no? ya la batalla fue ganada por Satanás, ¿no? Porque nuestro escudo está abajo, es como si bajáramos nuestro escudo y los dardos de fuego van a venir a nosotros, las dudas van a venir a nosotros, nuestra fe cada vez se debilitará más y terminará obviamente apartándonos de Dios, ¿no? Por eso es que debemos tener cuidado con lo que le decimos inclusive a las personas, ¿no? Cosas como que deja tus medicinas y Dios te va a sanar, cuidado, ¿no? ¿En base a qué nosotros vamos a decirle eso a las personas? Y luego las personas, si es que no hay sanidad porque no es la voluntad de Dios, entonces su fe se debilitará y obviamente terminarán apartándose de Dios. Salmo 42, verso 3, dice, el salmista nos contaba esto, ¿no? Dice sobre acerca de la fe. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y este es algo muy significativo, ¿no? Porque cuando pasamos situaciones difíciles, como pasaba el salmista, fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche, o sea, yo estaba llorando constantemente, ¿no? Y ahí vienen las personas que preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y esta es una pregunta que constantemente nos hace. Mira cómo estás, ¿no? Mira la situación en la que estás. ¿Dónde está el Dios que adoras? ¿Dónde está el Dios que dices que amas? ¿No? Mira tu economía, ¿cómo está? ¿Dónde está tu Dios? Tú dices que realmente Dios existe, pero mira cómo está, mira cómo te trata a ti. Tú que tan diligentemente estás yendo a la iglesia y todo lo demás, pero mira tu situación, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Mira a los hermanos de tu iglesia. ¿Acaso Dios puede cambiar la vida de personas? Mira, eso es mentira. ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Y quieren hacernos dudar de Dios.
quieren que la duda entre a nosotros, ¿no? En Daniel capítulo 3 encontramos un episodio, recordamos a los 3 jóvenes en Babilonia también. El rey quiso hacerles dudar. Les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿No? ¿Habrá algún Dios que les pueda librar de esto? ¿No? Quería ponerles que la duda, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? ¿Existe realmente tu Dios? Miren la situación en la que están. ¿Qué Dios puede librarles de esto? Mejor arrodíllense ustedes delante de mí. ¿Y ellos qué respondieron? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero he aquí, nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces lo primero que dicen ellos que nuestro Dios es capaz de hacerlo, ¿no? Él es todopoderoso y Él es capaz de hacerlo. El problema es que no sabemos cuál es su voluntad, si Él quiere librarnos o no de esto. Pero dice, verso 18, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le dicen ellos: nos libre o no nos libre de tu mano, nosotros no vamos a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito en los libros proféticos, en los libros de los profetas y en todo el canon bíblico que ellos tenían hasta ese momento del Antiguo Testamento. Era imposible para nadie que adorar a otro Dios que no sea Jehová. Entonces, obviamente ellos decían: no, vamos a hacer la voluntad de Dios independiente de lo que pase. Seamos salvados o no seamos salvados, Dios sigue siendo Dios, y esa es nuestra fe. Esa es una fe que perseverante, persistente, ¿no? Aunque les quieran hacer dudar de Dios, ¿no? El escudo de su fe fue levantado y no importa lo que pase. Dios sigue siendo Dios. Dios es bueno, Dios es justo y Dios va a hacer lo que necesita hacer, ¿no? Porque su fe no está basada en resultados, sino su fe está basada en qué, en quién es Dios. Alguien puede venir a nosotros y decirnos: pero mira, ese impío, mira, ese pecador, y tiene más dinero que tú, ¿no? Y tú, que dices que eres fiel a la iglesia, al Señor, que das inclusive para la iglesia, mira cómo estás económicamente. ¿Dónde está tu Dios? Y alguien puede, y podemos caer ante eso y decir: pues sí, tienes razón, yo que tanto doy, mejor no voy a dar, mejor ya no voy, porque igual de qué sirve que yo sea así, y me aparto de Dios. O levanto mi escudo de la fe y digo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios ha prometido que darme salvación y vida eterna. Y si me bendice o no me bendice económicamente, es cuestión de Dios, es parte de la soberanía de Dios. Yo seguiré sirviendo a Dios, yo seguiré sirviendo a su iglesia, seguiré amando a mis hermanos, porque eso es lo que me dice su voluntad. Y eso es una fe persistente, un escudo que impedirá que esos dardos de fuego nos hagan daño. Las dudas son esos dardos de fuego. Las tentaciones son esos dardos de fuego también en nuestras vidas, ¿no? Las tentaciones, ¿por qué? Porque a través de las tentaciones, obviamente pecamos contra Dios. Eso nos va a alejar de Dios. Nos vamos a rebelar contra Dios. Y obviamente eso nos va a hacer que nos alejemos de Dios. Pero estos dardos de fuego también pueden detenerse creyendo a Dios y su palabra. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, verso 15 dice: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, estoy en medio de una tentación, ¿no? Y entonces quiero levantar mi escudo de la fe pensando en que mi Señor Jesucristo también padeció tentaciones, pero Él no pecó y yo le voy a imitar a Él. Y Él me dice que yo corra al trono de su gracia para buscar el oportuno socorro. Y yo voy a correr al trono de su gracia porque yo creo que Él me va a proteger y no va a permitir mi caída, ¿no? Entonces estoy confiando en Dios, en su palabra, y no me estoy escudando en cosas como que es que yo soy carne, soy una persona débil y bueno, pues yo no voy a poder soportar la tentación. Mentira, porque eso no dice su palabra. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, ¿no? Es más, su palabra nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Entonces su palabra nos dice que no va a haber ninguna tentación que nosotros no podamos resistir. Entonces, si nosotros caemos en una tentación es porque nosotros queremos finalmente, no es porque no podamos resistir. Y es más, Dios juntamente con la tentación ya nos está dando una puerta de salida, si es que la queremos ver o no, depende de nosotros, ¿no? Entonces, miren,
yo levanto mi escudo de la fe, estoy en medio de una tentación y yo digo, por lo que dice su palabra, Señor, esta tentación tú dices que yo puedo resistirla, entonces yo la voy a poder resistir. Y Señor, muéstrame dónde está esa salida que tú dices que hay, y el Señor me va a mostrar esa salida. Judas, verso 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estoy pasando por una tentación y digo, Señor, tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Ayúdame, Señor, ayúdame a salir de esto, muéstrame el camino, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no debo hacer, ¿no? Y entonces, confiando en esta palabra, confiando en sus promesas, levantando de esa manera mi fe, yo no voy a caer en tentación. Los terceros dardos de fuego, que son las tribulaciones. Y a través de las tribulaciones, obviamente, Satanás quiere que nosotros debilitemos nuestra fe. Él quiere que nosotros nos apartemos nuestra mirada del Señor, porque a través de las tribulaciones nosotros podemos empezar a desconfiar de la fidelidad, del amor de Dios, y de esa manera Satanás quiere destruir nuestras vidas. Obviamente, cuando pasamos tribulaciones, situaciones difíciles, y alguien viene y nos dice, ¿y dónde está tu Dios? Entonces podemos empezar a pensar, pero sí, Dios no me ama, Dios no me cuida, y empezamos nuestra fe a debilitarse cada vez más hasta ser absorbidos por la mentira y finalmente dejar los caminos del Señor. Pero claramente el Señor nos dijo en su palabra que las tribulaciones son parte de la vida, ¿no? Jesús mismo dijo, en esta vida tendremos muchas tribulaciones, ¿no? Y Pablo nos dice en Romanos 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Pablo nos dice, si ustedes están pasando tribulaciones, no es por gusto, porque esas tribulaciones van a provocar, ¿qué? Paciencia. Va a provocar paciencia en sus vidas, va a traerles nuevamente esperanza, y es una esperanza que no avergüenza, porque ustedes están confiando ¿qué? En el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, que fue dado a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es, al nosotros creer en la palabra de Dios, cuando pasamos por tribulaciones, no nos vamos a decepcionar de Dios, sino sabemos que estamos pasando por esto porque esto va a hacer que nosotros maduremos, y eso nos va a dar esperanza, y va a fortalecer aún nuestra fe, levantando nuestro escudo de la fe. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. De nuevo, soportar la tribulación, ¿no? Soportar toda esta prueba, Dios me va a dar una corona de vida. Entonces, cuando yo estoy pasando por una situación difícil, yo sigo creyendo en Dios, en su palabra, en sus promesas. Dios es fiel, Dios me ama, Dios ha dicho que me ama con amor eterno, y Él me sigue amando a pesar de lo que me está pasando, a pesar de que tengo problemas económicos, problemas de salud, tribulaciones, situaciones difíciles. Dios me sigue amando, Dios sigue siendo bueno, santo, justo y soberano sobre todas las cosas. De repente, una situación, viene alguien y nos roba, ¿no? Y nos roban, y entonces viene el diablo y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Un dardo así de fuego, tremendo, a través de esta tribulación. Y entonces, si uno no levanta el escudo de la fe, uno que dice, ay sí, pues ¿por qué Dios ha permitido esto? Seguro que no me ama, seguro que no estoy en su radar, y ¿para qué sirve tantas cosas que hago, tanto servicio? ¿Y qué pasa? Eso hace que me empiece a apartar de Dios, de su iglesia, de todo lo que Dios quiere para mí. Pero cuando yo levanto el escudo de la fe ante esto y digo, bueno, sí, me han robado, ¿no? Pero Dios es bueno, y a través de estas tribulaciones sé que Dios tiene un propósito para mí, y Dios va a producir algo en mi vida. No sé exactamente qué, me duele, me ha angustiado lo que me han robado, pero Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo santo, sigue estando en el trono, sigue en control de todas las situaciones. Así es que, Señor, yo me rindo a ti, tú eres el único, tú eres el grande, y levantando ese mi escudo de la fe, obviamente es imposible que ese dardo de fuego atraviese a mi vida. La misma palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces sigo diciendo, Señor, este robo o esta tribulación, esta enfermedad, esta situación económica no me gusta, tal vez me asusta, pero confío en ti. Tú sabes por qué lo permites, Señor. Tú estás preparando mi corazón para algo. Dice tu palabra que esto me ayuda a bien inclusive, y yo la voy a creer, y yo me mantengo firme creyendo en lo que tu palabra dice. Finalmente, Primera de Juan dice, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué? ¿Nuestra fe en resultados? ¿Nuestra fe en que Dios va a hacer cosas a nuestro favor? No, nuestra fe en Dios, en conocer a Dios, en lo que es capaz de hacer, en quién es Él y en que Él sigue obrando a través de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que Dios es todopoderoso, Él es capaz de hacer muchas cosas, Él ha hecho los cielos, las estrellas, los mares, Él puede cambiar mi situación, puede cambiar todo lo que yo hago. Mientras pase toda esta situación, yo voy a estar bajo sus alas, yo voy a estar atravesando este valle de sombra y de muerte, de repente respaldado, fortalecido por su callado, pero Dios sigue siendo Dios, y aunque esto demore, aunque esto dure, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo el Dios de mi salvación, y si me tengo que ir de este mundo, pues me voy a los brazos de Dios, me voy a Él, porque Él ha prometido darme vida eterna y una vida nueva allá en los cielos. ¡Wow! Con ese escudo de la fe, pues obviamente ningún dardo de fuego atravesará mi vida. Porque esta es la fe que vence al mundo. Esta es la verdadera fe enfocada en Dios, no enfocada en los resultados. Cuando está enfocada en los resultados, en lo que pensamos, en nuestros razonamientos. Pero yo creo que merezco esto, yo creo que Dios debería hacer esto. Cuando nosotros, nuestra fe está enfocada en ello, pues somos presas fáciles de los dardos de fuego del enemigo. Entonces, levantemos nuestro escudo de la fe. Levantemos nuestro escudo de la fe creyendo en Dios, creyendo que Él es bueno, justo, santo, que no hay otro digno de alabanza y adoración, aún en las situaciones más feas, ¿no? Sabiendo que aún estas situaciones feas Dios va a utilizarlas para nuestra transformación, para nuestro bien, y aunque no las entendamos, seguimos levantando nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Afirma tu fe, persevera en tu fe. Dios lo que quiere es una fe perseverante. Fortalece tu fe a través de la palabra de Dios. Conoce a Dios, conoce sus palabras, conoce sus promesas y podrás levantar un escudo impenetrable en tu vida. Amén. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Toca la campanita para que puedas recibir más enseñanzas como estas.